Bueno, entrando en el tema que nos ocupa en esta mañana, usted recordará aquel pasaje de la palabra de Dios que fue mencionado por Jesucristo a sus discípulos cuando les dice: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerda de eso, sí? Bueno, yo quiero destacar dos aspectos ahí, ¿sí? Cuando Jesucristo les pregunta a sus discípulos que se relacionaban con su gente, con inclusive sus familias, familiares, amigos, y la gente que iban conociendo en el camino, en todas las travesías de Cristo Jesús, mientras predicaba, mientras se sucedían milagros. El verdadero interés de Jesucristo no era mucho, no digo que no era el interés, digo que no era mucho saber la opinión, la apreciación que tenía la gente, las multitudes de él, esa gente emocional, esa gente novelera, esa gente que sí, muchos de ellos sí se acercaron de corazón sincero, esa gente que se sintió atraída por Jesús, por las distintas manifestaciones de él. Digo, no era mucho el interés, sí tenía interés en eso, pero no era mucho. El verdadero interés era saber qué decían ellos, los discípulos, los cercanos de Cristo Jesús. O sea, en otros términos, ustedes que han visto todo lo que yo digo, lo que yo hago, ustedes con quienes he compartido mucho más tiempo, ustedes que han recibido una explicación adicional a muchas parábolas que quizás al resto de personas les quedó en el aire, ustedes que son testigos de los milagros día a día, con ustedes que he comido, con ustedes que tengo esta relación cercana, ¿quién dicen que soy yo? ¿No es cierto? Entonces, ese era el verdadero interés, esa era la verdadera intencionalidad. Y la otra cosa que quiero destacar es que esa pregunta fue hecha casi al término de su manifestación ministerial. Es decir, luego de que habían acontecido muchos milagros. Después de eso sí, algo más sucedió. Después de eso más fueron las parábolas hablando de su segunda venida y del final de los tiempos, etcétera, etcétera. Pero fue una pregunta hecha en un tiempo en el que hubo suficientes evidencias de su manifestación como Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador. Ahí les pregunta. No fue una pregunta que les hizo apenas les llamó, no, sino una pregunta más bien luego del suficiente tiempo, el espacio que han tenido para que ellos puedan evaluar y dar una respuesta. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿No es cierto? Con ese acuerdito nada más, porque solo quería mencionarle como una referencia, tienen una condición los discípulos, una situación, una experiencia los discípulos, que yo quiero que la revisemos también. Es una experiencia muy conocida por todos nosotros, muy leída por todos nosotros, que nos causa un maravilloso asombro, ¿no? Le pido para esto que vayamos por favor al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, y permítame darle lectura del versículo 45 al versículo 52. Marcos, capítulo 6, versículos 45 al 52. Antes quiero mencionarle que el Evangelio de Marcos, de este joven, es un evangelio que destaca precisamente los milagros, las señales. Es el evangelio que muestra el poder de Dios, de Cristo Jesús, que es Dios. Por eso Marcos, por ejemplo, no arranca con el nacimiento de Jesús, ¿sí? Sino que él arranca desde su vida ministerial, desde el bautismo en adelante, ¿sí? Entonces, aunque no tiene muchos detalles que tienen otros, pero se enfoca en esto, en los milagros, en lo sobrenatural, en sus charlas, ¿sí? Magistrales, como la llamarían el día de hoy. Tenemos todos Marcos capítulo 6 del 45 al 52. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted siga con atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, esta porción de la palabra de Dios se habla también en otros evangelios. La que contiene un poco más de información es la del evangelio de Mateo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si usted nota esto que se conoce como Jesús anda sobre el mar, aquí en Marcos no se relata, por ejemplo, que Pedro, después de todo este grito que tuvieron cuando pensaron que era un fantasma y el Señor Jesús se acercó y les dijo, tened ánimo, yo soy, no teman, ¿sí? Dice que Pedro desafió su propia fe, ¿no es cierto? Diciendo, Señor, si eres tú, permite que yo también salga y camine ahí, ¿sí? Y Pedro salió y después de unos pocos segundos comenzó a hundirse, le dijo, Señor, sálvame. Y Jesús le dice, ay, hombre de poca fe, ¿para qué te desafías si no tienes fe? ¿Sí? Y le salvó. Y el otro dato, este sí mucho más importante, que tiene Mateo y que no lo tiene Marcos, pero ya va a ver el por qué le escogí el texto de Marcos. Dice que después de que Jesús subió a la barca, en Mateo dice esto, ¿no? Una vez que Jesús se embarca y el viento se calma, dice que ellos quedan anonadados, ellos quedan impactados, ¿no? Y le dicen, Señor, ¿quién eres? O sea, increíble, ¿cómo es posible que hasta el viento te obedezca, hasta el oleaje se calme? O sea, el mar, el viento, la naturaleza te obedece, o sea, qué increíble. Y dice que luego de eso le adoraron. Le adoraron. En Marcos no dice eso, ¿sí? Eso no quiere decir que entre los evangelios se contraponen, por favor. Nunca la palabra de Dios que habla de un mismo texto, de un mismo asunto en distintos textos, nunca se contrapone. Más bien lo que debemos de entender es que se complementan, ¿no? Bueno, esa es la explicación previa y usted conoce con suficiencia esta historia, ¿sí? Yo entiendo que ustedes, a lo mejor muchos de nosotros, como en mi caso, la conocimos antes de leerla, es decir, alguien nos habló, algún rato nos comentaron, o vimos en alguna de las películas que son típicas de la Semana Santa, y claro, nos llama la atención, ¿no?, de que Jesús haya caminado sobre las aguas. Hoy que nosotros sabemos que Jesús es Dios, como que, no es que no tenga trascendencia, pero como que ya no nos llama la atención, ¿no? Porque si Jesús hizo todo lo que hizo antes, por eso destacaba el momento en el que sucede la pregunta aquella, ¿no? Para este entonces, para este milagro, todavía no había esa pregunta. La pregunta fue posterior. Después de que ustedes vieron que yo multipliqué los panes y los peces, porque dice que ellos todavía no asimilaban esto. De hecho, el evento anterior a que Jesucristo camine sobre las aguas fue precisamente esa gran comilona que hubo con apenas pocos panes y peces, pero que comieron un gentío, una multitud increíble, ¿no es cierto? 5,000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños, ¿sí? Y claro, no es que las mujeres no eran de gran apetito, sí, porque eran muy esforzadas, el trabajo que a ellas les correspondía era bastante fuerte y eso quiere decir que pues se alimentaban muy bien. Y habían recogido 12 canastas de panes y una cantidad de peces de lo que ya no avanzaron, de lo que sobró. Eso había sucedido un momentito antes, ¿no es cierto? Y claro, y los discípulos vieron un sinnúmero de milagros anteriores, desde el primero prácticamente. Es decir, el primer milagro que Jesucristo hace es la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, allá en Juan capítulo 2, que lo relata. Esa fue la primera manifestación sobrenatural de Jesucristo, cuando ya tenía montado su equipo de discípulos. Y luego sanidades de enfermos, paralíticos, ciegos que veían, sordos que oían, endemoniados que eran liberados. O sea, era una consecución incansable de eventos sobrenaturales, prodigiosos, providenciales, obviamente hechos por el poder de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios, ¿sí? Como también habían escuchado
un sinnúmero de charlas, de predicaciones, del Sermón del Monte, que yo no sé cuántas horas duró el Sermón del Monte, que abordó aproximadamente 22 temas. Bueno, si alguien había tenido claro toda la manifestación de Jesucristo, eran sus discípulos, ¿sí? Ahora, yo no sé si usted les avisora a los discípulos, ¿no? Cercanos, ya caída un poco la noche y que Jesús diga, ya vamos, es hora de reposar, de descansar. Las multitudes, los que recibieron los milagros, los que estaban enfermos y fueron sanados, ya cada quien fue a su casa. Pero los discípulos no. Ellos iban con Jesús, ¿sí? Sin descuidar sus obligaciones de sus casas, ellos trataban de permanecer el mayor tiempo con Jesús, al punto que hasta compartían residencia, por decir así. No tenían una determinada, pero donde les cogía la noche, donde decidían acampar, estaban sus discípulos. Eran privilegiados en extremo al tener esa posibilidad de compartir. Muchas de esas noches en que ya no había multitud, ¿sí? Le pedían a Jesucristo que les explicara alguna parábola que había sido dada durante el día, que les explicara alguna situación adicional. Y ellos, digo, si alguien tenía la posibilidad de conocer de manera mucho más cercana, eran ellos, porque ellos fueron testigos de todo lo que Jesús hizo, con mucha gente, ¿sí? De todas las palabras que fue dada a multitudes. Lo que todavía no había pasado con ellos era esta experiencia. No solo de ver a Jesucristo, Dios precioso, majestuoso, por quien y para quien todo se hizo, caminar sobre las aguas, sino una experiencia que el Señor, ahora nosotros que tenemos la palabra de Dios, entendemos, era necesaria. Porque no bastaba con que sus discípulos, sus cercanos, ¿sí?, sean testigos de tanto milagro, de tanta predicación, sino que ahora ellos puedan tener una experiencia propia. Y Jesús hace esto, que parecería incomprensible, pero cuando le vemos desde esa perspectiva, no. Qué necesario es que todos quienes somos o nos consideramos o aspiramos a ser cercanos a Jesús, tengamos experiencias propias con Jesús. Porque podemos hablar, no, yo tengo un primo que era un desventurado, fue a la iglesia y ahora es un gran hombre. Amén, gloria a Dios. No, yo tengo una familia que estaba perdida, desunida, divorciados, bronqueados, confrontados, y ahora toda la familia sirve al Señor y se volvieron a juntar. Gloria a Dios. No, yo tengo uno que en realidad estaba súper enfermo al borde de la muerte, ya estaban firmando el certificado de defunción. Increíble, ¿no? Alguien fue, oró, se encomendó a Dios y ahora está más sano que todos. Y claro, somos testigos de un montón de cosas. De hecho, muchos de los testimonios son los que nos atrajeron y nos afirmaron en los caminos de Dios. Y palabras, ¿qué decir de la palabra de Dios, no? O sea, yo estaba hecho pedazos y de pronto fui a la iglesia y justo al pastor se le ocurrió predicar una palabra que cómo me alentó y eso me levantó. Amén, gloria a Dios, sí. ¿Y tu experiencia personal con Cristo? Dios consideró que sus discípulos necesitaban una experiencia personal. Y por eso Jesucristo les dice, vayan, adelántense. ¿Sí? Quiero ver qué les pasaría a ustedes si enfrentan una situación sin mí, de manera personal, ¿no? Y les dice, adelántense, porque no hay otra lógica, no hay otra lógica como para decir, ¿y por qué los discípulos no esperaron hasta que Jesús despida a las multitudes para pasar juntos? O sea, ¿por qué se adelanta? ¿Por qué les hace adelantar? Porque dice que Jesús es el que les embarca, ¿no es cierto? Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. No podían los discípulos esperar. ¿Cuál era el apuro? O sea, además ya era de noche. Si el acontecimiento que se relata aquí dice que era un poquito antes de la última vigilia, tomen en cuenta que la semana anterior hablamos de las vigilias, o hace 2 semanas creo que fue, sí, porque la semana anterior fue el Día de la Madre. Las vigilias arrancaban, la primera hasta la cuarta arrancaban a partir de las 6 de la tarde y cada una tenía 3 horas de duración. Entonces, la primera era de 6 de la tarde a 9 de la noche, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 de la mañana, y esto sucedía más o menos en ese lapso, al último de la tercera, cerca de la cuarta vigilia, dice. O sea, cerca de que sea las 3 de la mañana para las 6 de la mañana que terminaba la vigilia.
Sí, si era de noche, ¿cuál era el apuro de mandarles a ellos? ¿Y cuál era la situación para que él se quede? No es que él quería quedarse orando en el monte a solas, si él madrugaba a orar. Entonces, como que no hay mucha lógica de que después de la multiplicación, panes y peces, la gente comiendo, agradecidos, iban asombrados, todo, se quede Jesús despidiendo al resto, a los curiosos que querían conocerle de cerca, porque todos habían cogido de las canastas que repartieron los discípulos. Pero Jesús estaba acá, entonces, ¿y cómo lo logró? ¿Quién es él? La gente, me imagino que hacía fila por mirarle, por conocerle. ¿Por qué no esperar un poquito más e ir juntos? Porque Jesús dice, no. Yo quiero ver qué pasa con ellos si algún momento les coge una adversidad, un problema, una dificultad, que no les sea de fácil solución y yo no estoy. Y les manda. Y todos sabemos lo que pasó. Claro, Jesús se queda orando porque él trataba de tener una comunión plena, completa, total, permanente con Dios. No es que se quedó orando para retomar fuerzas, porque se le desgastó el poder en la multiplicación de panes y peces. Le digo esto y le digo de manera graciosa porque algún rato escuché yo eso, ¿no? De que Jesús después del milagro de la multiplicación de panes tenía que retomar fuerzas. Se le desgastan. El poder se desgasta. No, Señor. Se quedó porque tenía la costumbre de vivir en oración, tenía la costumbre de mantenerse en comunión con el Padre. Quizás esa oración le decía, Señor, ¿cuál es el siguiente milagro? Porque Él no vino a hacer sino la voluntad del Padre. Entonces a lo mejor era para que le recuerde qué era lo siguiente que había que hacer y en los posteriores días. ¿Cuál es la agenda que tenemos para mañana? Dicho de otro modo, Jesús en su oración que se quedó ahí a solas. Jesús no sabía que les iba a pasar eso a los discípulos, claro que sabía. ¿Por qué? Porque es Dios, pues. ¿Sí? Y que iban a estar en angustia y gritando y claro, y Jesús sabía que eran marineros la mayoría de ellos. Y que podían haber enfrentado una dificultad como la enfrentaron 500,000 veces antes, claro que sabía. Pero era necesario una experiencia personal. Y una experiencia personal, no de lo que hoy se propone en las iglesias que se han apartado de la sana doctrina. No es que una experiencia personal de la multiplicación de tu riqueza. No, dice la experiencia personal que yo quiero que tengan conmigo para que aprendan. Sí, es en adversidad, es en dolor, es en quebranto, es en frustración tuya cuando sepas que por ti mismo no puedes solucionar las cosas. Ahí quiero yo darte una experiencia personal. Y eso nos dice la palabra de Dios, que la experiencia personal de ellos fue calificada de esta manera. ¿Sí? Estoy parafraseando lo que dice la Biblia y usted conoce el texto, lo acabamos de leer. ¿Sí? Son esas experiencias que vienen a nuestras vidas cuando estamos a oscuras, con el viento contrario y la fatiga nos está ganando. Eso es lo que pasó. Dice que ellos estaban remando con mucha fatiga, que el viento era fuerte, había levantado un oleaje terrible y era 2:45 de la mañana. Me estoy inventando esta hora, aproximándome a lo que dice la palabra. Era 2:45 de la mañana. ¿Y ahora qué hago? Y estamos todos los discípulos, sí, bueno, la mayoría de ellos, un 70-80% de ellos eran pescadores, por lo tanto se habían enfrentado al mar. ¿Qué hacemos? Siga remando, porque de aquí no salimos. A veces uno se pregunta, ¿no? Señor, yo te amo, yo te quiero, yo quiero vivir para agradarte, me esfuerzo por vivir en obediencia. Cuando te fallo me siento súper mal y trato de ponerme a cuentas contigo y con el prójimo cuanto antes. O sea, uno trata de ser cercano. Señor, yo soy de los que voy a la iglesia desde que te conocí todos los domingos. Y he fallado 2 domingos. El uno estaba con gripe y el otro estaba fuera del país. Señor, y uno trata de ser cercano y está bien, correcto, así tiene que ser. Y siendo tan cercanos, siendo tan bonitos como somos, tan bonitas, haciendo lo correcto, viviendo para agradarle a Dios, aguantando al prójimo muchas veces, sí, de ser humillados, de ser vituperados, de aguantar tantas cosas y morderme la lengua y no decir nada, porque soy cristiano. Y me pasa lo que me está pasando. Y me está sucediendo lo que me está sucediendo. Que parece que nada me sale porque el viento me es totalmente contrario. Y ni siquiera tengo una luz de cómo solucionar qué va a pasar mañana en mi vida, porque estoy cerca de la 4ª vigilia y las penumbras más
espesas de la noche. Porque a lo mejor Dios quiere que tú tengas una experiencia personal con Él. Y aquí ve el nombre de la prédica. Nadie aprende en experiencia ajena. Es que es así. Vea, yo, como pastor, como papá de mi familia, de mi esposa, de mis hijos y de mis nietos preciosos, yo quisiera que nunca nos hubiera llegado y no nos vuelva a llegar el dolor, el quebranto, la dificultad, la angustia, la tristeza, el darme cuenta que soy tan débil, tan frágil, en lo mucho que a veces creía que era. Yo no hubiera querido que a mi esposa le llegue el cáncer hace 3 años. Pero si es una sierva, si es una linda mujer, si es mi esposa, si hemos orado, si comprometimos nuestras vidas para servirle, tú mismo, Señor, nos has bendecido ministerialmente. Cuán necesaria ella es para la congregación y para mi vida y para mis hijos. Y mandó. Y permitió que haya esas épocas de desolación, de angustia, de quebranto. Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. ¿Y por qué hoy estoy endeudado y no sé cómo pagar? Señor, tú sabes cuánto te amo y todo lo que he hecho por mi esposo y por mis hijos. Y el sinvergüenza hasta ha llegado a la iglesia. ¿Por qué pasan estos vientos contrarios que nos tumban, que nos frustran, que nos dejan en una agitación terrible, que nos desgasta y que parece que no hay solución? Y que uno se levanta día a día con la fuerza de ese día sin saber si va a poder terminar bien la noche, ¿no? No sé si a usted le ha pasado, si no le ha pasado, pues prepárese. Al menos si es que quiere ser cercano y tener una experiencia con Dios. Porque nadie llega a adorarle, nadie llega a reconocerle, nadie llega a entender, nadie llega a decir cuando nos preguntaran, ¿y qué es Jesús para ti? ¿Y quién dices tú que soy yo? No, para mí eres el Salvador de mi vida, eres todo en mi vida, eres mi sanador, mi restaurador, mi proveedor. Porque cuando estuve en el otro lado de la vida, ¿sí?, ahí te conocí más cercanamente. Ahí no supe que tú hacías milagros. Ahí tú fuiste mi milagro, Señor. ¿Quién se esperaba que Jesús camine sobre las aguas? Perdóneme. Ni el Pedro, que era un tipo tan apasionado, tan entregado. Nadie, ni el Juan que se recostaba junto al regazo del Señor cuando descansaban y tenía el privilegio que yo quisiera algún rato tener de escuchar el latido del corazón de mi Señor. ¿Quién podía imaginarse que Jesús iba a caminar sobre las aguas? Por favor. Cualquier cosa que alguien diga es pura especulación mentirosa, falsa, ilusionista. Pero Jesús les estaba diciendo a ellos, ¿sí?, para que aprendan a no caminar sin mí. Yo mismo les mandé, yo mismo les dije que se adelanten, ¿sí? Y yo sabía que esto iba a pasar y sabía de la reacción que ustedes iban a tener. Muy confiaditos, ¿no?, con lo que acabé de hacer de la multiplicación de los panes y de los peces, muy confiaditos con todo lo que he hecho en otros. Pues ahora quiero que ustedes tengan una experiencia personal para que sepan quién soy yo. Que aunque estén en medio mar, con el viento contrario, y viendo que tu vida se te acaba y parece que mañana ya no te despiertas, si es que es necesario, yo voy a reprender el mar y voy a caminar sobre el mar. Para que sepan que yo soy. No tengas miedo, yo soy. ¿Sabe cuándo se aprende eso? Eso no se aprende por una prédica, eso no se aprende por leer la Biblia, eso no se aprende por orar. No se aprende. Todo lo que le acabo de decir es necesario. Claro que es necesario, indispensable en nuestra vida. Pero eso se aprende solo teniendo una experiencia con el Señor. Una experiencia que nos hace crecer en fe, una experiencia que rompe la dureza de nuestro corazón. Porque ellos dicen aquí, por eso cogí el Evangelio de Marcos, ¿no? Aquí Marcos destaca lo que Dios puso en mi corazón que destaque. Porque bien podía haber cogido a Mateo y hablar del desafío de fe de Pedro, ¿sí? Pero a mí no me importa que Pedro caminó en el mar, a mí me importa que Jesús caminó en el mar. A mí no me importa que Pedro se alivianó cuando Jesús se embarcó, a mí me importa que Jesús calma la tempestad. Y no por eso estoy desmereciendo el Evangelio de Mateo, por favor, no me malentiendan. Pero claro, aquí destaca esto, ¿no? Esto que nos pasa a usted y a mí. A usted le pasa, pastor, pero usted no dice que es pastor ya más de 25 años, sí, 26.
Y tengo 34 años en el Evangelio, sí. Y ellos eran discípulos, claro. Y habían visto cosas mayores a las que yo vi, por supuesto. Ellos comieron con Jesús literalmente algo que no yo como de Jesús. Pero no como con Jesús. Hago una oración cada vez que como y digo, increíble. Increíble, como 3 veces al día cuando hay gente que come una. Increíble, estoy comiendo en mi casa con mi esposa. Puedo comer con mis hijos los domingos. Comparto con ellos, si no es al mediodía, es en la tarde un ratito y juego con mis nietos. Y mis hermanos de la fundación están desesperados porque alguien vaya a escucharles. Pero es necesario que tengamos una relación, una experiencia personal con Cristo Jesús. Y esa experiencia con Cristo Jesús que va a aumentar nuestra fe, va a nacer del dolor, del quebranto, de la angustia, de la desesperación. La Biblia dice, no directamente lo habla más en sentido figurado, pero las personas lo cogen en estricto sentido y no está mal. Por ejemplo, dice así, que Dios, porque esto está en el Antiguo Testamento, ¿sí?, es el esposo de las viudas. Entonces, toda viuda o toda mujer abandonada de su marido, toda divorciada, toda separada, o toda mujer que vive todavía con el opresor, con el que humilla y todo, no, tiene consuelo y dice, menos mal yo sé que Dios es mi marido porque su palabra dice que Él es el marido de las viudas. Amén. ¿Sabe cuándo llegan a sentir eso? Exactamente cuando están solas y abandonadas. Porque nadie experimenta o nadie aprende en experiencia ajena. Porque una cosa es decir y repetir lo que dice la palabra, insisto, no está mal. Una cosa es saber que Dios ha hecho, que Dios hace y sigue haciendo. Y otra cosa es, yo lo viví, yo lo palpé, ¿sí? ¿De qué sirve esto? Bueno, que esto nos ayuda a crecer en fe y a saber que el mismo Dios que me ayudó en una cosa que yo lo considero menor, es el Dios que puede ayudarme en una cosa mayor. Porque cierto es que los discípulos vieron que enfermos eran sanados, pero eso no les daba la pauta para saber que Dios puede caminar sobre las aguas. Discúlpeme, yo estoy pensando como humano. Yo puedo ver que sí, Dios le sanó, ¿sí? Hasta me asombro que Dios le resucitó al hijo de la viuda, a Lázaro y a quien usted quiera. Pero que venga caminando sobre las aguas. En momentos en los que tenía un 99.9% de hundirme y ahogarme. Y que nadie me salve porque tenían que esperar que termine la 4ª vigilia, y eso estaban cerca de la 4ª recién, para que vayan a ver nuestros cadáveres flotando 48 horas después. ¿Ha estado alguna vez así? Pues tengo una buena noticia. Jesús sigue siendo Dios. ¿Sí? Pastor, ¿usted nunca se ha sentido muy agitado de tanto remar sin saber que no avanza para ningún lado? Sí me he sentido. ¿Y qué he hecho? ¿Gritar? ¿Llorar? Al principio uno rema fuerte porque dice, no, Dios me va a ayudar y voy a salir de esto y voy a conseguir y esto se va a solucionar porque tú eres mi Dios, mi rey, mi fortaleza, mi escudo fuerte, mi castillo, mi pronto auxilio eres tú, Señor, eres mi salvador, mi vida te pertenece, Dios. ¿Y cómo es la oración después de algunos días y ver que no pasa nada? Ya no tiene el mismo ímpetu, porque uno se cansa, uno se agota, la fe se desgasta, claro que sí. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, aquí la palabra de Dios de Marcos nos dice, por la dureza de corazón, porque somos cristianos teóricos. Tendrá que llegar el dolor, la adversidad, el quebranto en nuestras vidas para llegar a afirmar que Dios es Dios y que Jesús es Dios y que eres nuestro Salvador. ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas? ¿O qué más tiene que pasar en nuestras vidas para yo tener la convicción que si después de un tiempo me preguntan, oye, ¿y por qué tú eres pastor? No, qué loco. Ya me han dicho así algunos amigos de antaño que
que nos hemos encontrado. Oye, ¿y qué te pasó? ¿Por qué? ¿Por qué dejaste tu profesión y todo tu ímpetu y todas tus ganas de cumplir tus metas y tus planes y ahora eres pastor? Para dar una respuesta contundente y poder decir y que suene, no solo lo que sale de mis labios, sino lo que el Espíritu Santo quiere que el otro oiga. Sí, porque el Señor es todo en mi vida. Porque el Señor es todo en mi vida, porque sin Él no puedo ni un segundo, porque yo quiero vivir para adorarle, para exaltar tu nombre. Pero qué loco, no, yo también creo en Diosito, no, pero es que no es lo mismo. Tú todavía no has aceptado que Jesús es Dios, que Él hace milagros, que su palabra es perfecta, todavía no has visto testimonios en otras personas y te falta lo más importante, tener una propia experiencia que haga crecer tu fe. Bueno, para ir concluyendo, estas experiencias inesperadas, insospechadas, sin explicación, como le decía, no hay lógica en que Jesús les haya mandado, anda, adelántense. ¿Por qué? Si hemos estado todo el día contigo, ya repartimos los panes, los peces, ya comió toda la gente, ya recogimos las cestas de lo que sobró. La gente solo está despidiendo de ti. No, tranquilo, Señor, te esperamos, vamos juntos. No, el Señor mismo dice, no, anda, porque yo quiero que tú tengas una experiencia que te va a poner en angustia, en dolor, en quebranto, en desolación. Esa experiencia que estás viviendo y que te despierta todos los días, yo no sé si cerca de la cuarta vigilia, es decir, cerca, y me río porque conversábamos el otro día con la Emily, mi secretaria, el Iván, el tenor, el asistente, Jenicita, que ustedes le conocen a Jenicita, que está presta en el bar para atenderle y ser bendecida y bendecir a la congregación también con el apoyo que tenemos que dar en el bar. Mi esposa a nosotros, a los que estamos aquí, vivimos aquí, colaboramos aquí, ¿no? Jenicita, ahora la doctora Kailita, la hija que ya volvió de Argentina como odontóloga, con esfuerzo, con sacrificio, con ímpetu, con ganas, con todo en contra, pero regresó como doctora, gloria a Dios, ¿no? A nosotros mi esposa nos llama el personal administrativo y lo hace de manera graciosa, ¿no? Porque de pronto un día me estuvo llamando, yo había dejado el teléfono en la oficina. Fue un día que hubo un ligero temblor, ¿no? Nosotros estábamos atrás tomando un cafecito y mi esposa me ha estado buscando, entonces me llama por teléfono, no le contesto, me viene a ver, no estaba. Entonces me dice, ¿dónde estaba? Le digo, estábamos tomando un cafecito atrás en el bar. ¿Quién? Le digo, la Jenicita, la Kailita, el tenor, le decimos siempre a Iván. El tenor, la Emily o Emilita y yo. Ah, dicen, estado reunidos del personal administrativo. Así que ahí quedamos calificados del personal administrativo, ¿no? Que nos dio mi esposa. Y conversábamos con el personal administrativo, ahora que usted sabe quiénes somos, precisamente de estas situaciones que a veces se presentan en nuestras vidas, ¿no? Y de cómo enfrentamos y de cómo tratamos hasta cierto punto de ponerle el pecho a las balas. Y decíamos que qué necesario es que nosotros tengamos este tipo de experiencias hasta para, y con esto concluyo, medir nuestro compromiso con Dios. Porque sabe que una misma experiencia de dolor, de quebranto, de angustia y de desolación que nos puede hacer crecer en fe, también nos puede hacer apartar. Si apreciamos desde una perspectiva diferente, ¿sí? Y decir, claro, más lo que voy a la iglesia, tanto tiempo, sirvo, colaboro, soy fiel, leal, permanezco, etcétera, etcétera, y me pasa esto, ahí queda el Evangelio. También puede pasar. También puede pasar. Para que no pase, le doy una recomendación. Porque no solo que puede pasar, sino que ya ha pasado. Que ante la dificultad y el problema inexplicable que llega a nuestras vidas, la gente se ha alejado, se ha apartado. Y muchos de ellos, mucha de la gente que se apartó, terminó diciendo que no ha servido de nada su tiempo, su compromiso y su permanencia. La única posibilidad que tenemos
de enfrentar lo que venga, con el propósito de tener una experiencia personal con Cristo que nos haga crecer en fe, es vivir el resto de que nos queda adorándole. Si mantenemos los corazones endurecidos, nos alejamos, pero la adoración nos va a mantener ligados a ese Dios que salva, que sana, que reconcilia, que restaura, que provee, que bendice. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Aquel que mi vida salvó, aquel que su mano me extendió y dio refugio a mi corazón. Quiero agradecer al único que siempre me amó.